Bueno, mucho gusto para todos los que están ahorita conectados. Esta es una transmisión de una clase que va a quedar grabada en la plataforma de YouTube. Es la primera clase avanzada de tomografía computarizada por su servidor Jason Peña. Vamos a iniciar con la clase de fundamentos técnicos esenciales de la tomografía computarizada. La tomografía computarizada nos permite ver más allá de lo superficial, revelando detalles ocultos que pueden cambiar vidas. Hoy cada imagen que exploremos podría ser la clave para un diagnóstico crucial. Vamos a descubrir juntos este apasionante mundo. Los objetivos de aprendizaje en esta sesión son los siguientes. Al finalizar, todos ustedes van a poder explicar adecuadamente la evolución histórica del escáner y las generaciones de tomografía, escaneándolas con capacidades actuales, que es la modalidad de helicoidal y multicorte. Interpretar y ajustar los parámetros técnicos, las unidades Hounsfield, la ventana y el nivel para distintos tejidos. Relacionar los parámetros técnicos de adquisición, el kilovoltio pico, miliamper segundo, el pitch, la colimación, field of view, matriz de imagen, tiempo de rotación, cobertura del detector, etcétera, con calidad de imagen y dosis. ¿Listo? Compara el FDP versus la reconstrucción IR, la reconstrucción iterativa, y decide cuándo usar cada una. Reconoce y mitiga artefactos comunes como el movimiento, artefactos en anillo, endurecimiento del haz y metal. Bueno, inicialmente vamos a hablar acerca de la tomografía. ¿Listo? Un poco de su historia. La tomografía pasó de exploraciones craneales lentas a estudios volumétricos subsegundo con detectores múltiples. Esta evolución permitió realizar angiotomografías, protocolos para TAVI, triple rollout o perfusión con menor ruido y dosis optimizada. Y cada día, no es un secreto que cada día sigue evolucionando constantemente, actualmente con la implementación de la inteligencia artificial. Y es muy importante que el tecnólogo conozca el tablero técnico, los parámetros técnicos y los diferentes métodos de reconstrucción. Acerca de 1971 a 1974 nacen las primeras generaciones de tomografía. Estas se caracterizaban por contar con un solo detector, un haz delgado, los cortes eran axiales, secuenciales, y la reconstrucción era lenta. El primer estudio clínico de cráneo tardaba aproximadamente 5 minutos en adquirir una sola imagen, des en cuenta. Después de ello salen los segundos de segunda y tercera generación, que estos ya se caracterizaban por contar con un abanico y una matriz de detectores, o sea, en abanico, y una base de tomografía moderna. En los de segunda generación, que salieron a mediados de los años 70, este introdujo un haz en abanico y diferentes filas de detectores. Aumentaron las filas de detectores, se aumentó la cobertura. El tiempo de reconstrucción de cada imagen se redujo a unos 30 segundos, aunque los estudios completos aún podían tardar varios minutos. Después de los 70, finales de los 70, inicios de los 80, salen los equipos de tercera generación con una matriz más amplia de detectores y rotación continua. El tiempo de adquisición bajó a menos de un segundo por corte, aunque todavía habían limitaciones por artefactos en anillo. Luego de esa década, en la década de los 80, salen los equipos de cuarta generación con un anillo fijo de detectores rodeando al paciente. El escaneo completo podía realizarse en segundos, consolidando la tomografía como herramienta de rutina. Entre los 80 y 90 nace la tomografía helicoidal. Gracias al movimiento continuo de la mesa y la rotación sin detenerse, se lograron estudios corporales completos en menos de un minuto, eliminando gran parte de los artefactos respiratorios.
Después de esa década, a finales de los 90, nace la tomografía multicorte, que es con una adquisición simultánea de múltiples cortes, de 4, 16, 64, 128 hasta 320 detectores, y hoy en día un estudio de tórax abdomen puede realizarse entre 5 a 10 segundos, e incluso los equipos actuales de alta gama hacen un estudio cardíaco en un par de segundos. Hoy en día en los equipos más actualizados o más sofisticados, realizar una angio cardíaca ya no requiere ni siquiera que el paciente tenga una frecuencia cardíaca baja. Por el tiempo de adquisición que es tan corto, se puede realizar con casi que cualquier tipo de frecuencia cardíaca un estudio coronario de corazón. Entonces vamos a hablar un poquitico más a fondo de esas características. En los equipos de primera a cuarta generación, o sea, entre los 1971 y mediados de los 80, eran equipos de traslación y rotación o rotación y rotación. Adquirían imágenes axiales secuenciales, step and shot. El tubo y los detectores hacían un barrido de 360 grados y se obtenía un solo corte, la mesa se movía unos milímetros y se repetía el proceso. Esto implicaba tiempos prolongados y problemas por respiración o movimiento del paciente. Finalizados los 80, con la tomografía helicoidal, esta introducía el movimiento continuo del tubo, más detectores y de la mesa. El paciente se mueve mientras el gantry rota, los datos forman una hélice en el espacio y esto permite adquisiciones volumétricas continuas. Cambia el método de adquisición y la reconstrucción de las imágenes, ¿se dan cuenta? Sin espacios entre cortes, más rápidas y con mejor reconstrucción 3D. Con la tomografía multicorte a finales de los 90, esta es una evolución de la helicoidal. En vez de una sola fila de detectores, se colocaban varias filas de detectores de 4, 16, 64 hasta 320 o actualmente más. Y se obtenían múltiples cortes por rotación, reduciendo aún más los tiempos en estudios de tórax, abdomen, en segundos, en estudios elongados. Y esto mejoraba bastante la resolución Z. Y aquí ya tenemos o encontramos un término que nos importa bastante, ¿sí? Que es la resolución Z. ¿Qué es esa resolución Z? Vamos a pasar a hablar rápidamente acerca de ello. Recuerden que tanto en tomografía y resonancia magnética tenemos 3 dimensiones de resolución: X, Y y Z. En los planos o en las dimensiones de resolución X y Y, este es el plano axial o la imagen en corte y depende del tamaño del píxel, o sea, la matriz y el field of view. Y el eje Z es el eje longitudinal del paciente. Este es paralelo al desplazamiento de la mesa, del cráneo hacia los pies o viceversa. La resolución Z mide qué tan finos y precisos son los cortes en la dirección cráneo-caudal. Esta resolución, ¿de qué va a depender? De la colimación, o sea, del grosor de corte. Cortes de 10 milímetros en adelante nos dan imágenes de baja resolución, se pierde el detalle entre estructuras adyacentes. Cortes de 1 milímetro, o sea, cortes finos, nos aumentan la resolución y esto posibilita reconstrucciones en 3D nítidas o reconstrucciones multiplanares nítidas. ¿Listo? ¿De qué más va a depender esta resolución Z? Del número de detectores que tenga nuestro equipo. En equipos de fila única la colimación era más limitada, o sea, los cortes eran más gruesos, por ende había una menor resolución. En equipos multicortes de 4, 16, 64, 320 en adelante, se obtienen muchos cortes finos en paralelo, mejorando la cobertura y el detalle en el plano, en la resolución Z, en el plano Z. Otro parámetro que interviene en la resolución es el pitch, o sea, el avance de la mesa sobre el grosor del haz. Un pitch demasiado alto, la mesa se convierte, la mesa se desplaza más rápido, ¿sí? Y se estira la hélice. Esto baja la resolución Z, los voxeles se alargan. Ahora un pitch bajo concentra más datos, mejora la resolución, aunque con mayor dosis, ¿sí? Y esto es un factor crítico y muy importante porque este factor es uno de los que más vamos a configurar en los diferentes equipos dependiendo a su tecnología,
¿sí? En algunos equipos vamos a tener que sacrificar la resolución por tiempo de adquisición. Entonces, decimos que la resolución Z es la capacidad de distinguir detalles en el eje longitudinal del paciente, mientras más delgados y uniformes los cortes y mejor controlado el pitch, más realista y nítida será la reconstrucción volumétrica. Componentes básicos de un tomógrafo. Vamos a hablar acerca de los componentes básicos de un equipo de tomografía. Algunos de sus componentes básicos son el gantry. Dentro del gantry se encuentra el tubo de rayos X, los colimadores, los detectores y el anillo giratorio. En la mesa de exploración, pues el desplazamiento preciso y controlado electrónicamente, que es donde nosotros vamos a acostar a nuestros pacienticos para realizar las diferentes exploraciones. En nuestra consola de adquisición vamos a ajustar lo que son los parámetros técnicos, los protocolos y las diferentes reconstrucciones. No obstante, estos cuentan con diferentes sistemas de reconstrucciones, algoritmos y sistema de archivo y comunicación PACS. No obstante, también hay otros elementos de gran importancia como la fuente de energía de nuestro equipo, los elementos de fijación o sujeción, las almohadillas que vamos a utilizar en los diferentes estudios para disminuir artefactos por movimiento, diferentes elementos o equipamiento o equipos médicos, equipos biomédicos como los inyectores de medio de contraste, y siempre que vamos a inyectar medios de contraste es indispensable contar con un carro de paro para una administración segura, que esto lo vamos a hablar en unas clases más adelante, más posteriores. Entonces, ahora sí, en términos coloquiales, ¿qué es la tomografía computarizada? Es una técnica de diagnóstico por imagen que utiliza rayos X para obtener imágenes detalladas de cortes transversales del cuerpo humano, proporcionando imágenes volumétricas y utilizando un proceso de reconstrucción computarizada. En términos más técnicos, la tomografía genera imágenes en base a la atenuación de los rayos X al atravesar el cuerpo, como estamos visualizando en esta imagen, en este video. Un haz de rayos X atraviesa el objeto o paciente y los detectores miden la densidad de los rayos X que emergen. Se utiliza la transformación logarítmica del cociente entre la intensidad detectada y la inicial para calcular el número CT. Este número CT corresponde al número de unidad Hounsfield. Cada píxel, cada pequeño recuadro, cada píxel en nuestra imagen representa el coeficiente de atenuación lineal, o sea, la unidad Hounsfield de los tejidos. Y de ahí pasamos a hablar acerca de un término muy importante que son las unidades Hounsfield. Estas son una medida estándar utilizada en tomografía para cuantificar la densidad de los tejidos y su capacidad de atenuar los rayos X durante el examen. Estas unidades se basan en una escala de densidad relativa que compara la absorción de los rayos X en un área específica con la absorción del agua y del área. Aquí encontramos una gráfica de lo que equivale cada unidad Hounsfield dependiendo del tipo de tejido que nosotros estamos explorando o analizando. ¿Listo? En términos generales, el agua normalmente es una unidad Hounsfield de 0, el aire o las estructuras que correspondan a estas unidades que son poco densas, como los pulmones, van a corresponder a una cifra negativa de 0 a menos 1000 unidades Hounsfield, y las estructuras densas con mayor densidad van a estar por encima, o sea, van a ser unidades positivas de 0 a 1000 unidades Hounsfield. Aquí podemos ver una escala un poco en general. Aquí podemos visualizar un poco cada tipo de tejido y a qué unidad Hounsfield corresponde. ¿Listo? Esto es en vista general. Recuerden que esta sesión es avanzada, entonces no vamos a abordar a profundidad. Aquí es un vistazo nada más general. ¿Cómo utilizamos las unidades Hounsfield en tomografía? Recordemos que cada unidad Hounsfield representa una unidad dentro de nuestro píxel, ¿cierto?
Las imágenes en tomografía producen una representación gráfica donde diferentes estructuras del cuerpo son visualizadas según su densidad. Esta densidad es medida y representada mediante los valores de unidades Hounsfield. Y estos valores nos van a ayudar a diferenciar entre tipos de tejidos. Recordemos que actualmente las matrices de los tomógrafos son de 512 por 500, son de 512, ¿cierto? En total, en teoría, en esa matriz vamos a encontrar 262.164 celdas, que es lo que estamos visualizando en esta imagen. Esto es una matriz de imagen. Cada celda corresponde a un píxel y ese píxel corresponde a un valor CT, o sea, a una unidad Hounsfield. ¿Listo? Y esto es dependiendo a cada densidad, que es lo que corresponde o lo que nos ayuda a diferenciar cada tipo de tejido. Cada tipo de tejido representa una unidad Hounsfield completamente distinta, que la vamos a representar en una matriz de imágenes, y este es el modelo de reconstrucción en vistazo general. Listo. Algunas de las características más importantes que nos permite la tomografía computarizada es realizar reconstrucciones MPR, reconstrucción multiplanar. ¿Listo? De todos esos cortes axiales que nosotros adquirimos, los transformamos gracias a un proceso del equipo en imágenes MPR multiplanares o imágenes en renderización de volumen, o sea, imágenes en 3D, que es lo que estamos visualizando aquí. Todo esto se logra gracias a todo un volumen de imágenes. ¿Qué diferentes tipos de procesamientos y reconstrucciones nos aporta la tomografía computarizada? Las reconstrucciones en MPR, o sea, multiplanar, en axial, coronal y sagital, en 3D, como lo vimos, que es el volumen rendering, en máxima intensidad de proyección, que es muy importante para estudios angiotomográficos, en mínima intensidad de proyección, que es muy importante para evaluar la vía aérea, los pulmones, para evaluar si hay atrapamiento aéreo, reconstrucciones en curva, que es muy útil para estudiar vasos, los uréteres, la columna, etcétera. Gracias a la tomografía podemos proporcionar imágenes detalladas de distintos tejidos del cuerpo humano, tanto tejidos blandos como tejidos óseos. Esto nos ayuda en el diagnóstico de enfermedades como cáncer, lesiones traumáticas, que es lo que estamos visualizando aquí, trastornos cerebrales, guía para procedimientos médicos, tratamientos, etcétera. Algunas de sus aplicaciones avanzadas los vamos a dividir en neuroimagen, la perfusión cerebral, estudios de stroke, en nivel cardiovascular como angiotomografía coronaria, protocolos para TAVI, protocolos triple rollout, en estudios oncológicos en la estadificación, control de tratamiento, en intervencionismo guiado por tomografía para biopsias, drenajes o ablaciones. Muy importante, como este es un equipo emisor de radiación ionizante, es muy importante que nosotros estemos capacitados en seguridad y protección radiológica. ¿Listo? ¿Cuáles son los principios básicos? La justificación, la optimización, teniendo como presente siempre nuestro principio ALARA, y la limitación de dosis. Muy importante, la dosis efectiva en tomografía, que varía de 2 a 20 milisieverts según el estudio. Ahorita más adelante les voy a mostrar una tabla de equivalencias con relación a las dosis que nosotros adquirimos al año con la radiación natural. Es muy importante saber, identificar, desarrollar
como tecnólogos las diferentes técnicas de reducción de dosis. ¿Listo? Algunos de los equipos ya nos acompañan con las modulaciones automáticas de miliamper segundo. Dicha modulación nosotros también la podemos modificar, modular, dependiendo a qué rango y a qué rango va a modular el equipo esa dosis de miliamper segundo. El uso de kilovoltios pico bajos, idealmente en pediatría y en estudios vasculares. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en estudios vasculares? Porque cuando nosotros administramos el medio de contraste, y va a tener un efecto con el kilovoltio pico, y es que si utilizamos kilovoltajes muy altos, va a penetrar, ¿sí? Va a atravesar con mayor facilidad el medio de contraste y no lo vamos a poder visualizar adecuadamente, a diferencia de la relación que hay con un kilovoltaje más bajo, entre 100 y 80, que va a chocar con el medio de contraste y nos va a aumentar la atenuación del medio de contraste. ¿Listo? O sea que para estudios angiotomográficos es ideal utilizar kilovoltios bajos para opacificar mucho mejor las estructuras vasculares. Y la reconstrucción iterativa, que nos va a ayudar a mejorar la calidad de las imágenes cuando nosotros optimizamos los parámetros técnicos utilizando la menor dosis posible en cada tipo de paciente. Ustedes saben que si nosotros modificamos las dosis bajas, pues la resolución de la imagen se va a distorsionar un poco. ¿Cómo la mejoramos o la potenciamos? Con las reconstrucciones iterativas. Listo, entonces vamos a hablar rápidamente de la importancia de los parámetros técnicos en tomografía. Los parámetros técnicos deben ser ajustados adecuadamente para obtener imágenes de alta calidad y minimizar la dosis de radiación al paciente. La modulación de dosis es crucial para optimizar la exposición a radiación según las características del paciente y la anatomía a estudiar. Para estudios en pacientes pediátricos, importante aplicar siempre nuestro principio ALARA para minimizar la dosis de radiación, siempre. Y no solamente para los pediátricos, sino para todos nuestros pacientes. Cada paciente se personaliza, ¿sí? Nosotros ajustamos los parámetros técnicos que coincidan con las características físicas de nuestro paciente y las características o el objetivo clínico. En situaciones de emergencia, priorizar la rapidez en la adquisición y la calidad de la imagen para un diagnóstico efectivo. En situaciones de emergencia para pacientes politraumatizados es muy importante optimizar los parámetros técnicos para disminuir el tiempo en que tarda una adquisición, obviamente sacrificando un poco la calidad de la imagen. Pero eso nosotros tenemos que aprender a correlacionarlos. Esta es la tabla de equivalencias que les iba a mostrar. Esta es una tabla de equivalencias. Aquí encontramos en esta tabla lo que nosotros recibimos de dosis de radiación natural al año y lo que equivale una tomografía, dependiendo el tipo de tomografía que se va a realizar, lo que equivale a cada año de radiación natural. Por ejemplo, una tomografía de abdomen y pelvis equivale a 10 milisievert año. Perdón, equivale a 10 milisievert, lo que equivale a 3 años de radiación natural. Ahora, un estudio contrastado, o sea, aquí prácticamente están haciendo referencia de un estudio simple y un estudio arterial o venoso o arteriovenoso. O sea, dos adquisiciones equivalen a 7 años de exposición a radiación natural. Ahora ustedes pónganse a pensar cuánto equivale a hacer un simple, un arterial, un venoso, un tardío, etcétera. O sea, ahí se van aumentando bastante las dosis de radiación que le estamos aplicando a nuestros pacientes. Y aquí pueden visualizar, se va a ver la radiación que absorben en las diferentes modalidades de imagen, como radiología convencional, medicina nuclear, etcétera. Listo, cuando nosotros hablamos de calidad de imagen, los parámetros como el kilovoltio pico, el miliamper segundo, el tiempo de exposición y el grosor de corte afectan directamente la resolución y el contraste de las imágenes. Ajustar estos parámetros permite obtener imágenes más nítidas y detalladas. ¿Qué protocolos técnicos deberíamos tener en cuenta o correlacionar y que son los más importantes? El kilovoltio pico y el miliamper segundo. Estos determinan la energía y la dosis. El pitch,
que es la relación entre el avance de mesa y el grosor del haz. Esto impacta drásticamente en la calidad de imagen y en la dosis. No obstante, este es uno de los parámetros técnicos con los cuales nosotros modificamos la rapidez de las adquisiciones. El no saberlo correlacionar nos va a dar como resultado imágenes que no van a ser óptimas y que no van a servir para un diagnóstico. Entonces hay que saber equilibrar estos parámetros técnicos. La colimación y grosor de corte. La colimación es el mismo grosor de corte. Recuerden que los tomógrafos cuentan normalmente con dos colimadores. Uno que está arriba en el tubo de rayos X y otro que se encuentra en los detectores. Este influye en la resolución espacial y en las reconstrucciones 3D. El tiempo de rotación del tubo determina la resolución temporal. Normalmente nosotros los modificamos para reducir los tiempos de adquisición. Cuando nosotros tenemos pitch, por ejemplo, elevados, o los aumentamos para que la mesa se desplace más rápido, pues disminuimos los tiempos de rotación a lo mínimo para poder equilibrar estos parámetros técnicos. Pero ojo, porque el pitch tiene un límite. La literatura normalmente nos dice que para estudios rápidos en equipos de adquisición o de cobertura, de poca cobertura, o sea de adquisición lenta, idealmente tenemos que configurarlo de 1, 1.3, máximo hasta 1.5. De ahí en adelante no va a ser diagnóstico porque nos va a meter diferentes artefactos como el artefacto de volumen parcial. ¿Listo? Y eso lo tenemos que ir aprendiendo a correlacionar. La matriz y el field of view determinan la resolución espacial y la cobertura. Y los diferentes tipos de reconstrucción, los filtros kernel, o sea, lo que son los algoritmos de tejido blando, óseo o de alta resolución. Esos son los parámetros técnicos avanzados que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar los diferentes estudios tomográficos. Entonces vamos a comenzar a desglosar rápidamente los más importantes. El kilovoltio pico, el kilovoltaje. Su función principal es determinar la energía de los fotones y su capacidad de penetración. Normalmente, generalmente se utilizan entre 100, 120 hasta 140 kilovoltios pico en adulto y por debajo de esos valores en pacientes pediátricos. ¿Listo? ¿Y esto de qué va a depender? De las características físicas del paciente, si es delgado, si es estándar, si es obeso, si es un paciente longevo, si el paciente tiene osteoporosis. Ustedes saben que la osteoporosis lo que vuelve ese huesito más poroso, ¿sí? Por ende no va a tener la misma densidad del hueso que un paciente estándar, y en este tipo de pacientes pues lo que hacemos es disminuir los kilovoltio pico para obtener mejores imágenes y no sobreexponer al paciente, ¿vale? Ajustar el kilovoltio pico según la densidad del tejido a estudiar. Esto es muy importante. Listo. De aquí pasamos a lo que es el miliamper segundo. Listo. Su función, controlar la cantidad de radiación emitida y afecta con la calidad de la imagen. El aumentar el miliamper segundo reduce el ruido en las imágenes de partes densas, por ejemplo en el abdomen, y es muy importante disminuirlo en áreas menos densas como el tórax, extremidades, etc. Pero si queremos equilibrar estos parámetros técnicos va a depender de la densidad del paciente. Ejemplo, en un cráneo sabemos que es una estructura muy densa, entonces utilizamos kilovoltajes altos y miliamper alto para reducir el ruido que se genera, ¿listo? Y el kilovoltaje alto para disminuir los artefactos de endurecimiento del haz. Ahora vamos a hablar de algo muy importante del miliamper segundo, y es algo que cuentan todos los equipos actuales de tomografía, que es el control automático de exposición o los moduladores de dosis. Su función, ajustar automáticamente la dosis de radiación según la anatomía del paciente. La configuración es muy importante, asegurarse de que el sistema esté calibrado para adaptar la corriente del tubo a las características del paciente. Hay diferentes formas en que el equipo modula la dosis de radiación. ¿Listo? ¿Cómo la va a hacer? O sea, un vistazo general mediante los scouts. Mediante el scout, él va a medir la densidad de ese paciente y va a ajustar los valores que va a utilizar para hacer el estudio. Nosotros podemos modificar
la cantidad de dosis que va a utilizar ese modulador. Nosotros le decimos, ejemplo, de 50 a 200 miliamperes segundos, de ahí ni más ni menos, de ahí usted me va a modular. Entonces es muy importante también este aspecto, porque nosotros podemos modificar de cuánto a cuánto debe modular, valga la redundancia, el modulador de dosis. Y aquí lo vamos a ver. Este es un ejemplo de un equipo General. Aquí vemos el miliamper segundo, donde está la casilla del miliamper segundo. Al darle clic se va a abrir nuestro control de miliamper segundo y vemos dos modalidades de ajuste, el automático o el manual. Y en el automático nosotros le podemos decir, quiero que trabaje mínimo con 100 miliamper segundos, máximo 320 miliamper segundos, con una reducción de dosis al 40%. Y aquí lo activamos. Este emulador de dosis en equipo General se llama Smart MA. ¿Listo? Y es así como nosotros lo configuramos. No solamente es cliquearlo y que ya esté activo, sino es revisar cómo está configurado. Todo lo podemos configurar nosotros. ¿Listo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la cobertura del detector. Este es un factor, yo diría que este es el factor más crítico que nos va a ayudar en la optimización de los protocolos, que nos va a ayudar en disminuir los tiempos de adquisición. Todos los equipos tienen coberturas completamente distintas, ¿sí? Dependiendo a la cantidad de filas de detectores que éste tenga. Entonces, la cobertura del detector es el ancho total de tejido en el eje Z, que es el eje longitudinal, que se puede adquirir en una sola rotación del tubo gracias a la suma de todas las filas de detectores activas. O sea que un equipo con más detectores pues va a adquirir más, lo cual nos va a disminuir los tiempos de adquisición. ¿Se dan cuenta? Este se expresa en milímetros y depende del número de filas de detectores y el espesor de cada detector individual. ¿Listo? Cada detector tiene un espesor completamente distinto, un diámetro completamente distinto, y eso también va a interferir en la cobertura total del detector. Listo. Ahora vamos a hablar del grosor de corte. ¿Listo? Grosor de corte o colimación. Su función influye en la resolución espacial y el volumen de datos adquiridos. Los detectores agarran toda la información, ¿sí? Todas las densidades que adquirimos, las van a agarrar, y de ahí nosotros vamos a reconstruir lo que queremos visualizar, cada cuánto queremos visualizar, la información que nosotros queremos visualizar y que reconstruya el equipo. ¿Listo? Dependiendo a lo que nosotros configuremos, pues vamos a tener diferente resolución de imagen. Por ejemplo, si vamos a utilizar cortes finos de 1 o 3 milímetros, es muy importante utilizarlo para estructuras pequeñas, porque esto nos da mejor resolución. Y cortes más gruesos de 3 a 5 milímetros para áreas más grandes, teniendo en cuenta el efecto de volumen parcial. ¿Qué quiere decir? Que si pasamos de 5 milímetros, puede que se nos metan los artefactos de volumen parcial. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta el no abusar de este parámetro. Actualmente, idealmente, casi que todos los reconstruimos con cortes finos, ¿sí? Y más en instituciones que trabajan con casas comerciales de fabricación de prótesis, por ejemplo, a pacientes que le han hecho craniotomías. Normalmente a este tipo de pacientes se deben hacer estudios de 1 milímetro o de 0.5 milímetros, 0.625 milímetros, o sea, cortes finos, porque ellos meten las imágenes en su software, y esos software lo que van a hacer es medir adecuadamente la región para crear la prótesis de ese paciente. Actualmente es muy importante tener esto en cuenta, porque dependiendo de la institución varía la forma en que nosotros vamos a reconstruir las imágenes o utilizar los diferentes grosores de corte. Listo, el pitch, uno de los parámetros más críticos. Su función ya la hemos dicho en varias diapositivas anteriores, pero es muy importante ahorita verla más a fondo y correlacionarla adecuadamente. Esta es la relación entre el movimiento de la mesa y la rotación del tubo. Afecta la cobertura y la dosis de radiación. Su configuración, un pitch menor a 1.5 es lo ideal, ¿sí? Y tenemos una buena resolución espacial, mientras que un pitch mayor
aunque reduce la dosis, puede generarnos artefactos de volumen parcial. Normalmente los estudios estándar están siempre con un pitch de 1. Para estudios con alta resolución, por debajo de 1, ¿sí? Y para estudios angiotomográficos o que se requiera disminuir el tiempo de adquisición, de 1 a 1.5, o sea, 1.3 o 1.5. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podemos modificar. Aquí podemos ver una gráfica de cómo es la función del pitch en nuestro tomógrafo. ¿Qué es lo que sucede? Aquí vemos que antiguamente, o esto es una gráfica de adquisición en secuencial o en axial. Vemos cortes continuos con un pitch de 1 cada uno, cortes con intervalo, que es un pitch de 1.5, o sea, hay un intervalo, un espacio entre corte, o un pitch solapado que es inferior a 0.1, donde los cortes se asolapan, y esto mejora drásticamente la resolución espacial, drásticamente. Ahora vemos con la modalidad helicoidal cómo se visualiza. Esto es un pitch con una hélice continua, que es un pitch de 1. Cuando nosotros le aumentamos el pitch, pues va a haber un intervalo, como se dan cuenta, un gap, pero cuando nosotros lo disminuimos se va a solapar. Eso es lo que va a suceder, y al solaparlo pues va a generar imágenes con mejor resolución. Importancia: el movimiento de la mesa influye en la calidad de la imagen y la dosis de radiación. Un pitch de 1 permite una hélice continua sin pérdida de información. Un pitch menor a 1 provoca solapamientos, mejorando la resolución espacial, pero aumentando la dosis de radiación porque se aumenta el tiempo de exploración. Un pitch mayor a 1.1 permite estudiar volúmenes más grandes rápidamente, pero puede dejar áreas sin explorar, disminuyendo la resolución espacial. Entonces es muy importante tener en cuenta en qué tipo de estudio yo voy a modificar el pitch. Si es una estructura grande como la aorta, tórax, abdomen y pelvis, ahí lo puedo modificar a 1 a 1.5. Pero si es una estructura pequeña, por ejemplo un angio cerebral, necesito ver más detalle, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros no podemos abusar del pitch, porque como son estructuras tan pequeñas, puedo pasar algo por alto, y lo ideal es agarrar toda la información de esas estructuras vasculares pequeñas. Entonces este pitch lo vamos a relacionar no solamente a la técnica de estudio, sino al tipo de estructura anatómica que nosotros vamos a explorar. Ahora, el campo de visión, el field of view, es el área anatómica que vamos a visualizar, y esto es uno de los conceptos más importantes cuando nosotros hablamos de calidad de imagen. La configuración adecuada debe ser lo más pequeño posible para evitar la inclusión de áreas no deseadas y mejorar la calidad de la imagen. Listo, aquí esto es una interfaz de un equipo de un equipo General. Esta es la interfaz de un equipo General. Aquí apenas se va a iniciar con los Scout. Podemos ver que el tipo de exploración es Scout, ¿sí? Aquí vemos cómo se distribuyen los parámetros técnicos o el protocolo que nosotros vamos a realizar. Si se dan cuenta, en el tipo de exploración tenemos elegido helicoidal, la posición inicial y la posición final, que corresponden al rango de la estructura anatómica que estamos explorando, la cantidad de número de imágenes con relación al grosor que estamos utilizando. Aquí en espesor, aquí si nosotros lo cliqueamos se van a abrir todas las configuraciones del espesor, que creo que aquí están. Excelente, vean, este es un equipo con una cobertura máximo de 20 milímetros, o sea que debe ser un equipo de 16 filas de detectores. ¿Listo? Con una cobertura máxima de 20 milímetros. Aquí podemos ver que podemos seleccionar cobertura pequeña o cobertura amplia. Solamente hay dos coberturas. ¿Listo? ¿Y esto cómo lo vamos a relacionar? Al tipo de estudio que nosotros vamos a realizar. Entonces, ojo a esto. Si elegimos la cobertura pequeña, aquí vemos el espesor helicoidal, que es el grosor de corte, o sea, la colimación. Al elegir la cobertura pequeña nos deja hacer reconstrucciones finas de 0.625. Pero se dan cuenta que no podemos hacer reconstrucciones gruesas de 7.5 ni de 10, no nos deja hacer. Esto es más que todo para estructuras pequeñas. Si nosotros elegimos la cobertura más amplia, no nos va a dejar hacer
reconstrucciones de 0.625, pero nos va a habilitar las reconstrucciones más amplias. ¿Listo? Ojo a esto porque todo esto va a variar dependiendo a la cobertura o los detectores que nosotros tengamos seleccionados. Y esto lo vamos a relacionar con relación al tipo de estudio que vamos a realizar. Aquí vemos el pitch y la velocidad que se expresa en milímetros sobre rotación. ¿Listo? Tenemos pitch bajos de 0.5, que es para mejorar la resolución de las imágenes, pero al seleccionarlo pues la adquisición va a tardar más, y esto es crítico en este tipo de equipos de adquisición lenta o de cobertura de una cobertura muy pequeña. Tenemos el pitch normalito estándar, que es el que casi utilizamos en todos los estudios estándar, que es de 1. Aquí se expresa como 0.938 por 1. Luego está el pitch, que es un poco más rápido, que es el pitch de 1.3. ¿Listo? De 1.375, que si se dan cuenta, después de este ya sigue el de 1.7. Este de 1.7 es donde la literatura menciona que es donde nos van a aparecer todos los artefactos de volumen parcial y no es lo ideal. ¿Listo? Entonces lo ideal es trabajar con estos tres iniciales. Por debajo de 1 o de 1 hasta 5, como lo dice la literatura, dependiendo del tipo de estudio que vamos a hacer y al objetivo diagnóstico. Bueno, ahora otro factor que vemos acá es el tiempo de rotación. Como se dan cuenta, este equipo de 16 filas de detectores cuenta con un tiempo estándar de 1 y lo podemos disminuir hasta 0.8. Esto nos ayuda a disminuir el tiempo de adquisición y adquirir más rápido las imágenes, y lo correlacionamos con el pitch. ¿Listo? Si aumentamos el pitch, pues también disminuyamos el tiempo de rotación para que el equipo rote más rápido y adquiera más rápido el estudio. Acá vamos a ver un ejercicio, de cómo es que lo vamos configurando. Va a aumentar más mi tiempo. ¿Listo? Entre más le suba el pitch, va a disminuir mi tiempo de adquisición. ¿Y de qué va a depender esto? Del tipo de paciente que yo esté atendiendo y del tipo de examen que esté realizando. ¿Listo? Aparte también podemos bajar el tiempo de rotación para disminuir el tiempo de adquisición. Si es una estructura grande, pues idealmente hacerlo con la cobertura más grande. Y esto pues nos va a ahorrar también bastante tiempo. Yo siempre les he mencionado a los que han laborado conmigo, a los estudiantes, que todos los parámetros se deben personalizar según las características de nuestros pacientes. Todos los pacientes son diferentes. Los protocolos que nos configuran normalmente nuestros equipos son para pacientes estándar, ¿sí? Pero pues va a venir el paciente obeso con dificultad para respirar, o va a llegar el paciente anciano con dificultad para respirar, que no van a aguantar tanto la respiración, y pues vamos a tener que personalizar los protocolos y la forma en la que nosotros adquirimos las imágenes para... Me dicen que el audio no se escucha bien, lo vamos a repetir de nuevo. Va a aumentar más mi tiempo. ¿Listo? Entre más le suba el pitch, va a disminuir mi tiempo de adquisición. ¿Y de qué va a depender esto? Del tipo de paciente que yo esté atendiendo y del tipo de examen que esté realizando. ¿Listo? Aparte también podemos bajar el tiempo de rotación para disminuir el tiempo de adquisición. Si es una estructura grande, pues idealmente hacerlo con la cobertura más grande. Y esto pues nos va a ahorrar también bastante tiempo. Yo siempre les he mencionado a los que han laborado conmigo, a los estudiantes, que todos los parámetros se deben personalizar según las características de nuestros pacientes. Todos los pacientes son diferentes. Los protocolos que nos configuran normalmente nuestros equipos son para pacientes estándar, ¿sí? Pero pues va a venir el paciente obeso con dificultad para respirar, o va a llegar el paciente anciano con dificultad para respirar, que no van a aguantar tanto la respiración, y pues vamos a tener que personalizar los protocolos y la forma en la que nosotros adquirimos las imágenes para disminuir el artefacto por movimiento. Bueno, perfecto, proseguimos. Aquí vemos la interfaz de un software de un equipo General. Este equipo es un Somaton GoNow. Podemos visualizar los diferentes protocolos. Este equipo cuenta con mayor protocolos. Eso ya va a depender del tipo de aplicacionista y lo que nos vaya a configurar y las necesidades de la institución. ¿Listo? Podemos visualizar diferentes carpetas para
traumas, protocolos traumas, intervencionismo, carpetas para estudios dinámicos, para pacientes obesos, navegación virtual, etcétera. Y cada vez que abrimos una carpeta podemos visualizar los diferentes protocolos que tenemos: cerebro simple y con contraste, cara más cerebro sin contraste, órbitas, etcétera. Si se dan cuenta, hay varios protocolos que actualmente nos dejan modificados, y aparte tenemos dos carpetas, adulto y niño, porque van a cambiar los parámetros técnicos dependiendo del tipo de paciente que nosotros vamos a atender. Listo, aquí vemos los protocolos de niños. Tenemos carpetas para traumas o carpetas para bebés, para pacientes más pequeñitos, porque aquí lo que vamos a hacer es clasificar dependiendo la edad también y la altura o el grosor de cada niño, que eso va a variar significativamente. Bueno, más a fondo en la interfaz, en este caso elegimos un estudio angiotomográfico. Vamos a visualizar en esta barrita lo que es la ubicación de nuestro paciente, cómo está ubicado en la mesa, como se dan cuenta, la longitud de la exploración, en este caso se refiere al topograma. El CDT es el miligray por corte, el DLP es el total de miligray por adquisición, el miliamper segundo, el kilovoltios pico, y el tiempo de exploración, en este caso se está refiriendo todo al Scout. Si se dan cuenta, en Siemens este software es muy bonito, muy didáctico, lo podría decir, ya que ellos seleccionan todo por color. Entonces, si se dan cuenta, el Scout es gris. Aquí vemos la configuración del Scout, que está en gris, ¿sí? Y aquí la reconstrucción, también vemos el topograma en gris. Ahora la adquisición simple, aquí la vemos en naranja. Aquí vemos la barrita de la adquisición simple, que nosotros la podemos abrir para visualizar más a fondo los parámetros técnicos, y la reconstrucción también la vemos de color naranja para asociar de que corresponde pues a la adquisición simple. ¿Listo? Aquí vemos una técnica de adquisición que más adelante en otras clases las vamos a visualizar, que son las técnicas, por ejemplo en este caso, que es precontrol y control. Son características de una técnica que se llama seguimiento de bolo. En este equipo la técnica de seguimiento de bolo se llama bolus tracking. Cada casa comercial le va a dar su denominación. Luego de esto está la exploración de la angiotomografía. En este caso está de color fucsia, ¿sí? Como fucsia o pink. Y vemos que corresponde a la adquisición de la angiotomografía. ¿Qué otras opciones vemos? La cámara. Este equipo dispone de una cámara para poder visualizar el paciente, los botones para confirmar, para aceptar o para cancelar el estudio. Listo, aquí nos centramos más a fondo lo que les había explicado. Aquí vemos la barrita del topograma, cómo está ubicado nuestro paciente, la longitud del topograma, la dosis de radiación por corte, que es el CTD, el DLP, que es toda la dosis total de radiación de la adquisición, el miliamper segundo, el kilovoltio pico. Hay estándares internacionales de DLP por región, o sea, de la exploración total de cada estudio por diferentes regiones anatómicas, y es muy importante tenerlo en cuenta cuando nosotros modificamos los parámetros técnicos, porque tienen que coincidir con estas dosis internacionales. ¿Listo? Y el objetivo es tratar de bajar en lo menor posible la dosis de radiación y obtener DLPs mínimos. Por ejemplo, les hago un ejemplo: un estándar internacional de DLP en un estudio de cráneo es de 60 DLP. Entonces lo importante, 60 DLP, lo importante es tratar de disminuir ese valor. Si está por encima es porque no estamos adecuando o personalizando adecuadamente los parámetros técnicos. Aquí vemos nuevamente la interfaz de cómo se visualiza en la barrita vertical izquierda de la pantalla de nuestro equipo. Cuando nosotros nos ubicamos sobre cada adquisición que vamos a realizar, también nos sale las características de esa adquisición, solamente parándonos encima. ¿Listo? Sale entonces que es un planificador, un topograma, la técnica, la duración de ese Scout. Si nosotros lo cliqueamos, pues ya se abre la configuración total. ¿Listo? Aquí se ve la configuración total. Vamos a ver la dosis por corte, cuánta dosis de radiación por corte. Vamos a ver este retardo de inicio absoluto son de 4 segundos porque está activa una instrucción al paciente que es el de inspiración. La adquisición, el modo de exploración, el kilovoltaje, el miliamper segundo, el DLP, que es la dosis total, la dirección de la exploración, que es cráneo caudal, instrucciones al paciente, que era lo que mencionábamos anteriormente.
y así sucesivamente. Nosotros podemos abrir cualquier exploración, el simple, el precontrol, el control, el angio, y poder configurar los diferentes factores, la dirección de la mesa. Aquí estamos viendo un poquitico de las opciones, la posición del tubo cuando vamos a hacer el scout, arriba, abajo, izquierda, derecha, la longitud del scout, en este caso la longitud del scout en milímetros. Perfecto. Ahora en esta ventanita vamos a ver los tipos de reconstrucciones que nosotros vamos a realizar. Si se dan cuenta, y bonito, atractivo este software, es porque sale el dibujito dependiendo al algoritmo que nosotros elijamos. En este caso es de tejidos blandos, pues sale como una imagen, un dibujito del intestino. Por otro lado tenemos un dibujito de los pulmones, eso nos da a entender que es el algoritmo de pulmón, ¿cierto? Y así de las diferentes adquisiciones. Si nosotros lo seleccionamos, pues nos va a aparecer el recuadro para reconstruir mejor esa imagen, dependiendo a la cantidad de datos que nosotros hemos obtenido en nuestro escáner. Y listo, aquí finalizamos esta primer clase. Aquí se finaliza la primera clase de tomografía avanzada, fundamentos técnicos en tomografía computarizada. Ahora sí, aquí finalizo. No les había podido responder los mensajes porque esto está siendo grabado para compartirlo en YouTube.